Enseña método de Rosé desde 2001, desde 2010 dirige la Escuela Núñez. Hoy vamos a hablar de Respiración e inteligencia emocional con Daniel Ferstan, que soy yo. Una de las cosas de las que quería hablar era de Novak Djokovic. Yo sé que está muy en boga en este momento, pero él priorizó mucho la respiración en cuanto al foco, en cuanto a lograr resultados. Vos que tenés un estudio un poco más profundo sobre el tema, ¿qué podrías agregar sobre el rendimiento deportivo y la respiración? Bueno, hay dos áreas que para mí son las más interesantes al respecto de la respiración. Uno, lo que tiene que ver con la producción de fuerza, de energía. En lo que tiene que ver con la asimilación del oxígeno, la respiración nasal juega un rol importante. El otro rol importante es en el manejo de las emociones a corto plazo. ¿Qué quiere decir? Que la respiración nasal impacta directamente sobre los mecanismos de producir las emociones de nuestro sistema límbico, lo que hace es que yo con respiraciones nasales pueda actuar rápido y en el momento sobre impulsos emocionales. Porque es interesante distinguir lo que es el trabajo a corto plazo y a largo plazo. La respiración tiene los dos terrenos. Entonces, un deportista, cuando está ya en el momento de presión, de exigencia, un entrenamiento fuerte o en una situación de competencia, la respiración le puede servir para manejar en el momento condicionamientos que se le generan naturalmente porque está bajo mucha presión y, bueno, no le van a resolver el problema, pero por lo menos sí le van a dar recursos para que él pueda seguir actuando con el rendimiento que tiene. Y en relación a eso, tengo otro ejemplo de una tenista. La tenista número uno del mundo es una polaca que se llama Iga y que me llama mucho la atención porque hace poco vi que entrenaba con una técnica que se llama mouth tapping, que es Sí, literalmente con algo que hace que se tape la boca. Leí un poco la nota y me gustó un poco que ella no sepa bien por qué lo hacía eso te y iba a sus decir. entrenadores, ella confiaba en su equipo de entrenadores, No pero yo sabe sé para qué que lo hace. yo sé que vos tenés más data de esto. O sea, ¿por qué es importante inspirar y exhalar siempre por nariz para el rendimiento deportivo? Bueno, acá hay dos temas que son distintos también, porque ella lo que estaba produciendo era estrés respiratorio también. Quiere decir, estaba entrenándose bajo situaciones estresantes en términos respiratorios para después poder rendir mejor. Un poco como quien va a la altura y entrena, Para oxigenar más. claro, para generar un cierto estrés metabólico que hace que después, cuando vos bajas a la altura normal, vos estás con un superávit de oxígeno y rendís mejor, te dura un tiempo, después se vuelve a equilibrar y sos normal otra vez. Entonces un poquito tenía eso. El otro factor para el cual no sería necesario ponerse una cinta en la boca, sino simplemente respirar por nariz, y si necesita respirar por la boca, respirar por la boca, pero respirar por nariz, tiene que ver con que nuestros pulmones, o sea, la sangre cuando absorbe el oxígeno en los alvéolos pulmonares, cuando uno respira por nariz, ese aire llega en mejores condiciones de que la sangre pueda absorber el oxígeno más rápido y mejor cuando uno inspira por nariz. Porque las fosas nasales filtran, humedecen y entibian el aire. Eso hace que la sangre absorba mejor, que los alvéolos pulmonares, que el intercambio gaseoso se produzca mejor y más rápido. Exhalar por nariz le devuelve a las fosas nasales esas cualidades acondicionadoras de aire. Entonces, la inspiración por nariz hace que la sangre absorba más rápido oxígeno, la exhalación por nariz hace que las fosas nasales puedan seguir cumpliendo ese rol más tiempo. Perfecto. Algo que por ahí yo agrego de esto, o sea que para mí es en un nivel mucho más secundario. A mí me pasó porque yo hago boxeo y la primera vez que me dieron un bucal para hacer guantes, tenía un compañero que lo hizo al mismo momento que yo y en un momento él me dijo, che, no estoy pudiendo respirar. Le digo, pero ¿por qué no puedes respirar? Le digo, no, porque no puedo respirar, porque no puedo respirar con el bucal en Ah, la boca. claro. ¿Por qué? Porque claro, yo estaba acostumbrado a respirar por nariz y
Ahí un poco en ese caso, por ejemplo, de las personas que no están acostumbradas a respirar por nariz, o sea, ¿de qué manera generás el hábito para no tener que andar con un parche en la boca? Exacto. Porque me parece que está bien para el marketing, o sea, y tiene un nombre Claro, en inglés que es lindo, exacto. pero uno lo podría hacer naturalmente. Es ridículo tener que ponerse una cinta en la boca para no respirar por la boca porque es algo que podemos hacer perfectamente, pero es el hábito, ¿no? Es la costumbre. Un paréntesis, las disciplinas tienen sus formas de respirar y está bien que las respeten. Digo, no quiero decir con esto que respirar por la nariz sea lo mejor para hacer en todas las circunstancias, disciplinas. O sea, hay deportes en los que se respira de otra manera, en canto se respira de otra manera y está bien. O sea, pero evidentemente hay una herramienta disponible que en ciertas circunstancias nos puede venir muy bien. Por ejemplo, la tuya, del box. Ahora, es una cuestión de hábito y no estamos acostumbrados. En ningún momento, o por lo menos desde hace mucho tiempo, que no se jerarquiza la respiración nasal, como se está empezando a jerarquizar ahora, y perdimos la costumbre. Perdimos la costumbre. Claro que las fosas nasales son más chiquitas que la boca, entonces si perdemos la costumbre es más fácil respirar por la boca que por la nariz, pero, pero evidentemente la nariz está diseñada para respirar, si bien no es la única opción. Vos en tu libro en un momento hablás de cómo generar hábitos a través del placer. Porque hay mil maneras de generar un hábito o de ser disciplinados, ¿no? Con algo. Como que uno en general siempre vincula la disciplina a algo que no disfruta. Y generar un hábito a través del placer me parece innovador. Sí, innovador y reantiguo a la vez, ¿no? Porque esto es algo que existe desde las culturas más antiguas, ciertas culturas que están más asociadas a ese contacto con las sensaciones que son más agradables. Fíjate cómo me meto entonces en el tema del olfato, porque una de las cualidades del olfato es que es un sentido muy cargado afectivamente. Y bueno, todos sabemos, todos tenemos ciertos recuerdos afectivos muy asociados a los aromas, eh, las casas de nuestra abuela o de vaya a saber quién, que nos evoca inmediatamente a algo afectivo. Existe también el opuesto, lugares que fueron con experiencias traumáticas, que tienen un olor característico, sigue también marcándonos muy fuerte emocionalmente. Y por un lado tiene que ver con la relación del sentido del olfato, que es directamente respiración nasal, no tiene mucha más vuelta que eso, y la manera en que procesamos no solamente las emociones, sino también los recuerdos, que es donde se procesan los condicionamientos, o sea, los estímulos agradables o desagradables guardados en la memoria es lo que constituyen nuestros condicionamientos hacia los cuales nos vamos a acercar o alejar respectivamente por una cuestión de preservación. Entonces hay todo un mecanismo de supervivencia asociado a lo emocional, a lo agradable, desagradable, y a si nos vamos a acercar o no, que está marcado por muchos aspectos, pero el olfato tiene un rol muy importante y en general inconsciente. Todos acá sabemos qué es el sistema límbico, porque por ahí podrías explicar un poco mejor. Bueno, a grandes rasgos, es una de las áreas de nuestro cerebro, unas áreas de acción de nuestro cerebro, donde se procesan principalmente lo que tiene que ver con las emociones, pero también está muy relacionado a la memoria y al aprendizaje. Entonces, ¿por qué nos interesa a nosotros desde el punto de vista de la respiración el funcionamiento del sistema límbico? Cuando nosotros respiramos por nariz estimulamos un centro nervioso que se llama bulbo olfativo. Es un centro nervioso que está en la zona del entrecejo, es donde se procesan los aromas. Eso está muy cerca de una glándula que se llama la amígdala. Hay distintas amígdalas en nuestro cuerpo, esto se llama la amígdala cerebral. Una de las funciones de la amígdala es disparar las reacciones de ira, miedo, ansiedad, etc. Y las recibe muy rápido porque
los aromas se captan en una zona que está muy cerquita del cerebro y muy cerquita de la amígdala. Ahora, cuando la amígdala está muy activa, es decir, estamos con muchos sentimientos de ansiedad, temor, ira, etcétera, se agranda. Son algo chiquitito, pero se agranda. Hay estudios que muestran que el estímulo del bulbo olfativo inhibe y achica el tamaño de esta amígdala. Ahora, la amígdala es parte del sistema límbico, pero hay otra parte del sistema límbico que se llama hipocampo, que procesa la memoria, está muy relacionada al aprendizaje y las emociones que son más motivacionales, más, digamos, felices, por decirlo de alguna manera. Cuando uno está muy activo, el otro se inhibe. Entonces, cuando la amígdala está muy activa, el hipocampo inhibe su funcionamiento. Cuando nosotros inhibimos el funcionamiento de la amígdala, el hipocampo funciona mejor. Está todo interconectado. Y cuando nosotros estimulamos el bulbo olfativo, inhibimos el funcionamiento de la amígdala, activamos el funcionamiento del hipocampo. Segundo asunto al respecto. Cuando la amígdala está muy activa, inhibe nuestra capacidad de aprendizaje porque reduce nuestra memoria y nuestra capacidad de concentración. Así que cuando estamos muy estresados o ante sensaciones desagradables, somos peores recordando cosas y aprendiendo. Hay estudios hechos en Estados Unidos, publicados en 2016, que mostraban cómo la respiración nasal estaba relacionada con nuestra capacidad de memoria y aprendizaje. Y la inspiración, o sea, la respiración nasal más que la respiración por la boca, y la inspiración más que la exhalación. Quiere decir que cuando nosotros inspiramos, llevamos un estímulo a la región que sincroniza el funcionamiento de nuestro cerebro y favorece nuestra capacidad de aprendizaje y la memoria. Y eso está directamente relacionado con los estímulos agradables. Y en relación a eso, del aprendizaje más que nada, hay algo que a mí me llama mucho la atención de los momentos que corren, que es que estamos hiperestimulados constantemente y como que el multitasking es algo que está constantemente en nuestras vidas. Y cada vez nos cuesta más concentrarnos en algo y aprender algo. Vos estás aprendiendo a tocar el piano o estás perfeccionándote en tocar el piano. Y ese es un proceso largo, no es un proceso... yo tengo como una visión como medio pesimista de la humanidad en ese sentido, de que cada vez las personas vienen con menos tolerancia a los procesos de aprender cosas. Por eso hacen cursos cortos, por eso el hiperestímulo del celular. O sea, ¿de qué manera la respiración puede ayudar, puede influir en eso para que uno pueda tolerar un poco más esos procesos y tolerar un poco más la frustración también? Porque, o sea, está como ahí en un lugar muy, muy parecido a la frustración y la poca tolerancia a los procesos. Total. Evidentemente hay cosas que requieren de tiempo. O sea, más allá de si te frustre o no te frustre, hay cosas que requieren tiempo. Y la pregunta es, en todo caso, bueno, ¿cómo lidio con la frustración que me va generando el proceso natural de aprendizaje como de cualquier disciplina? Bueno, ahí tenemos los mecanismos de corto, mediano y largo plazo. Porque una cosa es la reacción impulsiva que se procesa por condicionamiento y que es algo que surge inmediatamente y que podemos lidiar con él en el momento. Y otra cosa es el tipo de condicionamiento que nosotros queremos generar, con el que nosotros queremos lidiar. Entonces a mí me parece interesante distinguir esas dos instancias, corto plazo y mediano plazo, en lo que tiene que ver con nuestros procesos emocionales y con la respiración. Y acá quiero decir una cosa más al respecto de corto y mediano plazo. Esto que estamos viendo acá es de corto plazo. Y por eso es tan eficiente para los deportistas, porque yo puedo resolver situaciones rápidamente en poquito tiempo. El problema sigue estando exactamente donde estaba, pero yo puedo intervenir. Ahora, lo que decía Djokovic también en esa entrevista, o en el último tiempo lo que viene diciendo, es que no es solamente eso.
tenés que también dedicar el mismo tiempo que le dedicas al trabajo de tu cuerpo, al trabajo de tus emociones. Y ahí yo creo que nos puso a todos en un serio problema. Porque ¿quién no le gustaría ser el número 1 del mundo respirando un poquito por nariz? Y no es eso. Hay que invertir el mismo tiempo que él invirtió prácticamente Sí, hay en algo el cuerpo. que a mí me llama mucho la atención con eso, que es que es un poco lo que decía Dolina, ¿no? A todos nos gustaría haber leído que leer. Como que es algo que no, preferimos hacer el pacto con el diablo y tocar como Jimi Hendrix que sentarnos todos los días a estudiar. Exacto. Y eso ya es de antaño, solamente que hay algo de los tiempos actuales que hace que eso se potencie mucho. Sí, yo creo que es justamente la disponibilidad de recursos, que puede tener consecuencias súper positivas. Lo que pasa es que nos hace pisar un palito típico, que es este mecanismo que vos estás diciendo. ¿A quién no le gustaría tomarse la pastilla de la felicidad? Y bueno, Y que para alguien que cree que respira muy mal, o sea, ¿qué es lo primero que le dirías? O sea, que haga, para que bueno, empiece a incorporar. primero, prestar atención. Segundo, tratar de vincularse con el estímulo agradable. Quiere decir, no forzarse a respirar de una manera porque cree que debería respirar así, sino buscar que en esa toma de conciencia de la respiración pase a ser una experiencia placentera. Eso ya va a hacer que sea favorable, que uno tienda a acercarse a eso y que quede mejor guardado en la memoria. Nuestro aprendizaje mejora con los estímulos agradables. Entre paréntesis, la vieja escuela de estresar a un punto martirizante al alumno para que aprenda está científicamente... sí, sí, no funciona así nuestro cerebro. O sea, puede haber algún que otro caso exitoso, pero la gran mayoría va a fracasar en ese terreno. Lo segundo es que tiene que aprender, tiene que entrenar un poquitito, no es así nomás. Va a tener que aprender a manejar los músculos respiratorios. Porque respirar no es, o sea, el aire entra y sale de los pulmones por movimiento de ciertos músculos. Tenemos que aprender a mover esos músculos como quien aprende cualquier movimiento, como quien aprende a bailar o aprende un deporte. Bueno, tenés que aprender a mover esos músculos respiratorios. El más importante es el diafragma. Y cuando decís aprender, ¿cómo arranco? O sea, yo no sé nada, por ejemplo, y ¿de qué manera empiezo a concientizar eso? Porque parece un laburo de todo el día, o sea, Sí, concientizar la respiración. Pero vos podés reducirlo a decir, bueno, 5 minutos del día puedo hacer determinada técnica o determinado... sí. Si yo tuviese que reducir a lo más básico de lo más básico de lo más básico, es un tema enorme, pero lo más básico es respirar, o sea, inspirar y exhalar por nariz, la mano en el abdomen, y tratar de identificar el diafragma. El diafragma es un músculo abovedado entre el tórax y el abdomen. Cuando el diafragma baja, trae el aire para dentro de los pulmones. Cuando el diafragma sube, lo expulsa. Quiere decir que cuando yo inspiro, el diafragma baja. Cuando yo exhalo, el diafragma sube. Cuando yo inspiro, el diafragma baja empujando el abdomen para afuera. Lo tengo que sentir en la mano, que se proyecta para afuera. Cuando yo exhalo, el diafragma sube, el abdomen vuelve a entrar. Lo tengo que sentir en la mano. Si yo empiezo a familiarizarme con esa sensación y esa respiración que se llama respiración abdominal, o respiración baja, o respiración diafragmática, yo ya gano mucho más volumen respiratorio y ya estoy conquistando un terreno importante. O sea, resumiendo, conciencia en la respiración, inspirar y exhalar por nariz, sentir el movimiento del abdomen, cuando el aire entra el abdomen sale, cuando el aire sale el abdomen entra, pero por la conciencia en el diafragma. Esos son los primeros pasos que enseñamos en las escuelas del método de Rose cuando alguien viene queriendo aprender a respirar desde cero. Y en relación a esto, ¿qué puede hacer la gente cuando le cuesta respirar? Bueno, algo que puede pasar es que uno sienta que le cuesta respirar en situaciones de cierta tensión o no necesariamente, en cualquier momento o incluso intentando esto de la respiración abdominal. Y esto nos pasa por un mecanismo propio del diafragma. ¿Cómo está constituido este músculo? El diafragma
baja para que el aire entre. Cuando el diafragma baja, se tensiona. Sube para que el aire salga. Cuando el diafragma sube, vuelve a su posición en reposo. Quiere decir que el diafragma está tenso en general, porque nosotros acumulamos tensión en esa zona, que es la zona de la boca del estómago, y el diafragma se tensiona para mantener aire en los pulmones. Es una respuesta automática, instintiva de nuestro propio sistema nervioso ante situaciones que nos estresen, o el estrés general. Cuando una persona siente que le falta el aire, casi siempre no es porque no tenga aire, es porque tiene los pulmones llenos y lo que no está haciendo es exhalando. Porque como el diafragma cuando está tenso está para abajo, quiere decir que los pulmones ya están con aire, nosotros cuando nos queremos relajar necesitamos exhalar, necesitamos vaciar los pulmones, es decir, el diafragma en reposo. El diafragma nunca está en reposo, por cómo estamos estresados. Entonces tenemos que hacerlo a propósito. Cuando una persona siente que le cuesta respirar, al revés de lo que cree que debería hacer, lo que tiene que hacer es vaciar más los pulmones, para que deje espacio y que pueda entrar más aire en la próxima inspiración. Y ahí empezar a recuperar el ritmo respiratorio y volver a tener un buen recambio de aire. Y hay una cuestión postural con eso también, ¿no? Porque si uno ve a los niños, o sea, que están con el abdomen hacia afuera, ahí hay otra capacidad pulmonar o otra manera de administrar, ¿no? La capacidad pulmonar. A medida que vamos creciendo, va pasando algo que vamos metiendo el abdomen hacia adentro y empezamos a respirar más con la parte alta de los pulmones. Sí, eso es más cultural, porque la respiración de un bebé, por ejemplo, o sea, uno cuando ve un bebé respirando lo que ve es la pancita moviéndose. Eso es el movimiento del diafragma. Eso es algo que, bueno, culturalmente vamos adoptando posiciones y nos enseñan también que si una persona piensa en respirar profundo, respirar hondo, la imagen que le viene es sacar pecho para afuera y meter abdomen. Y acá de lo que estamos hablando es hacer un poquito lo contrario. Algo que te quería preguntar, que está muy de moda en las empresas hoy, es sobre las habilidades blandas. Yo tengo un ejemplo, o sea, mi hermano es programador y él es bueno en lo que hace, pero es mucho mejor administrando grupos, lidiando con problemas, y eso hizo que en muy poco tiempo, bueno, en la pandemia, cambie muy rápido de trabajo y avance muy rápido. Y una de las principales cosas que él dice es que él tiene como muy buen manejo de esas cosas. Siempre es una persona con la que podés lidiar, con la que podés charlar, a la que le podés dar feedback. Y, y eso a veces es más importante que lo técnico para lo que te contratan, ¿no? En algunas empresas. ¿De qué manera podemos mejorar las habilidades blandas? Bueno, no me sorprende lo que cuenta tu hermano, porque los seres humanos somos seres de comunidad. De hecho, eh, nuestra supervivencia hay quienes la explican desde el punto de vista de nuestra capacidad de asociarnos y llevar adelante proyectos juntos, y no de nuestras, digamos, capacidades físicas ni nada de eso. Quiere decir que la manera en la que nos vinculemos va a tener mucho más que ver en nuestro éxito en general, como individuos y como especie, que nuestros saberes concretos, muchas veces que es algo que se puede hasta intercambiar o se puede desarrollar. Ahora, ¿cómo mejorar la manera de vincularnos? Hay muchas maneras de entenderlo, pero uno de los aspectos que son muy determinantes tiene que ver con nuestros condicionamientos emocionales. Quiere decir que en los vínculos es donde se procesan muchas veces los conflictos, muchas veces las seguridades o inseguridades personales. Se ponen en cuestionamiento muchas cosas que tienen que ver con nuestros propios paradigmas. Y como esos paradigmas y nuestros impulsos emocionales están muy relacionados a condicionamientos, es decir, a reflejos involuntarios que están instalados en nuestro psiquismo, a veces se trata de tener herramientas para ir desarmando esos condicionamientos y construyendo otros, porque condicionamientos siempre vamos a tener. Y ahí entra también el mediano plazo, el corto plazo y el largo plazo, ¿no? Exacto. La respiración tiene una característica interesante, que es que puede ser tanto consciente como inconsciente, puede ser voluntaria como involuntaria. Quiere decir, todos respiramos todo el día, pero no somos conscientes de eso, pero podemos ser conscientes. Todos respiramos todo el día, pero lo hacemos automáticamente, pero podemos hacerlo voluntariamente. Entonces,
esta cualidad que tiene la respiración, que nosotros podemos intervenir voluntariamente sobre un mecanismo involuntario, nos permite meternos, y esta relación que tiene la respiración con nuestras emociones a la vez, nos permite meternos desde la respiración como algo bastante palpable sobre los condicionamientos emocionales. Acá detrás de cámara recopilamos unas preguntas de la gente de a pie para desasnarnos un poco más sobre el tema. ¿Qué técnicas de respiración me pueden ayudar a mejorar la calidad del sueño? Bueno, en líneas generales, la exhalación está más asociada con relajar. Entonces, cada vez que nosotros queramos hacer algo, que necesitamos relajarnos, aquietarnos, bajar un poquito un cambio, darle más tiempo a la exhalación que a la inspiración va a contribuir. Doy un ejemplo de ejercicio que pueden probar en casa. Inspirar en un tiempo, por ejemplo, contando 4 o 5 segundos, exhalar en el doble. Si inspiraron en 4, exhalen en 8. Si inspiraron en 5, exhalen en 10. Háganlo algunas veces, algunos ciclos, un par de minutitos. Y eso va a ir logrando que uno tienda a bajar un poco. ¿Qué más? A mí me pasa que cuando trato de respirar mejor me vienen muchos bostezos. ¿Está bien eso del bostezo? Bueno, el bostezo es un mecanismo automático que en caso de que tengas mucho sueño o te estés aburriendo tremendamente, bueno, es normal bostezar. Pero si no ese es el caso, que espero que no esté siéndolo, el bostezo no deja de ser una manera de nuestro sistema nervioso de obligarte a hacer una inspiración profunda y una exhalación larga. ¿Qué quiere decir? Vos no estás respirando, no estás recambiando el aire. Por todo lo que mencionamos antes, estás tensionando el diafragma, estás con los pulmones llenos, sentís que te falta el aire, no te entra aire porque ya están llenos, no estás exhalando. A tal punto que tu sistema nervioso se ve obligado a tomar el mando del asunto y a obligarte a respirar de alguna manera. Ya sea bostezando, ya sea suspirando, son los mismos mecanismos. ¿Qué recomiendo yo? No es bostezar la gracia. Si te surge un bostezo, tómalo como una señal de alarma de tu sistema nervioso que te está diciendo, che, no estás respirando. Bueno, respirá. Inspira profundo, exhala vaciando bien los pulmones. Trata de vaciar más los pulmones para que pueda entrar más aire en la inspiración que sigue y mejorar el recambio gaseoso a cada ciclo respiratorio. Eso va a hacer que dejes de sentir la necesidad de bostezar. ¿Y cómo puedo utilizar la respiración para mejorar la concentración y el enfoque? Bueno, retomando el estudio hecho en Estados Unidos por un grupo de científicos que está encabezado por Jay Gottfried y que esto lo pueden encontrar en internet, que fue publicado a finales de 2016, la inspiración por nariz está asociada directamente a mejorar nuestra capacidad de concentración y de memoria, es decir, nuestra capacidad también de aprendizaje. ¿De qué manera vos vincularías esto con lo que hacemos en las escuelas? Bueno, las escuelas enseñan método de roce y esto que estamos viendo, respiración e inteligencia emocional, es una parte bastante pequeña, pero una parte al fin de las cosas que se pueden aprender dentro de las escuelas. Es interesante que entendamos que la parte a corto plazo es fácil de aplicar por cualquiera, pero lo interesante es lograr una rutina de práctica y un aprendizaje serio para poder ir desarrollando mejor estructura emocional y que no sea solamente recursos que yo pueda aplicar en circunstancias específicas, sino que yo pueda ir generando lo que nosotros dentro de nuestras escuelas llamamos de reeducación emocional. El método de roce es una disciplina que enseña distintos recursos técnicos para poder justamente intervenir voluntariamente sobre esos aspectos que suelen ser involuntarios y con eso modificar, reeducar nuestra estructura de condicionamientos para, entre otras cosas, poder mejorar, por ejemplo, la manera de vincularnos y generar espacios de mejor interacción y todas las consecuencias positivas que eso puede llegar a traer, más allá de la calidad de vida y del bienestar de la persona individual. Y para explicarle a la gente, ¿qué es un condicionamiento? Bueno, un condicionamiento es un mecanismo de nuestra mente que consiste básicamente en reconocer estímulos y sus consecuencias en términos de si son favorables o desfavorables a nuestra supervivencia y o reproducción y almacenarlos en la memoria, cosa de saber si hay que
alejarse a ellos o acercarse a ellos, a esos estímulos. Quedan asociados en nuestro inconsciente. O sea, son mecanismos que son inconscientes, pero que disparan de manera automática nuestras reacciones ante determinados estímulos. Esto hace de los condicionamientos un mecanismo de supervivencia clave y de economía de energía para nuestro cerebro. El condicionamiento puede tener consecuencias súper positivas, pero también puede ser un mecanismo que no manejamos y que nos haga responder de maneras que no nos gustan ante estímulos que nos pasan seguido. Entonces, el condicionamiento no tiene nada de malo. La pregunta ¿es un condicionamiento que te gusta o no te gusta? Claro, un condicionamiento puede ser lavarse los dientes. Exacto, fascinante. O un reflejo condicionado que te salve la vida. O un condicionamiento es justamente saber que si se pone en rojo el semáforo, vos frenás y no lo pensás, lo haces automáticamente. Quiere decir, los condicionamientos son claves para nuestra supervivencia y para nuestra vida en sociedad y para todo. Solo que hay ciertos condicionamientos que no necesariamente elegimos, que tal vez nos hacen reaccionar de maneras que no necesariamente nos sirven o nos gusten y tenemos que cambiarlos, y son mecanismos inconscientes. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar voluntariamente algo que es involuntario? Bueno, ahí viene un poquito, hay muchas maneras. La respiración puede ser un recurso más que nos ayude a intervenir voluntariamente sobre esos aspectos involuntarios. Bueno, Dani, muchas gracias. Tengo acá en mis manos un ejemplar de tu libro. Decinos cómo lo puede conseguir la gente, cómo pueden llegar a tener un ejemplar. Bueno, quien quiera el libro o quien quiera interesarse más por todos estos asuntos que estuvimos viendo, en cualquiera de las escuelas del método de Rose van a encontrar el libro y van a poder saber más sobre esta información. Pueden ver las direcciones de todas las escuelas en la página www.therosemethod.org. Ahí van a encontrar las escuelas que hay en Capital Federal, en Ciudad de Buenos Aires, en provincia, en las demás provincias de Argentina y en otros países. Perfecto. Bueno, Dani, muchas gracias. Vamos.